A su nombre. Aleluya. ¿Por qué no le da una alabanza al Señor? Amén. Así de bienvenida al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh, bienvenido seas, Señor, a este lugar. Bienvenido seas, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Pero antes de eso, amén, voy a contar una historia, amén, que me impactó, amén. Y es como Dios nos ve a nosotros. Dice, había un hombre que estaba ausente de su casa por algunos meses y se preguntaba al acercarse a su casa si su niña pequeña, que se llamaba Margarita, le decían Maggie, quien apenas podía sentarse sola, lo recordaría. Para probar su memoria, se colocó en un lugar donde él podía verla, pero ella no la podía ver. Y la llamó, amén, con un viejo tono familiar que todas las mamás y los papás saben. Le llamó Maggie, amén. Y ella dejó caer sus juguetes otra vez. Amén. Y aquel hombre, y ella buscó dónde estaba. Y el hombre otra vez le habló, Maggie, y habiendo inspeccionado una vez más el cuarto con su mirada, pero no viendo el rostro de su padre, se puso muy triste. Y el hombre volvió a preguntar otra vez, a llamarla, Maggie. Y ella, dejando caer sus juguetes, se puso a llorar, extendiendo sus brazos en la dirección de donde provenía el sonido de la voz. Amén. Sabiendo que aunque no podía ver a su padre, ella sabía que estaba allí. Amén. En nuestro caminar con el Señor vamos a tener problemas, vamos a sentir que Dios no está ahí, pero no porque no lo sintamos, no quiere decir que Dios no está ahí. Él está con nosotros. Amén. Solamente tenemos que levantar nuestras manos. Amén. Y pedir los brazos del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da una alabanza al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Así como los hebreos cuando los echaron en el horno de fuego, Dios no impidió que los echaran en el fuego, pero sí los libró del fuego. Va a haber ocasiones que Dios no nos va a librar del problema, pero sí va a estar con nosotros en el problema. Y nos va a ayudar a salir del problema. Amén. Gloria a Dios, solamente créalo, amén. Gloria a Dios. Y así, con este pensamiento, vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo 21. Amén. Marcos 5, 21 al 34. Yo creo que todos sabemos esta historia, amén, de esta mujer. Gloria a Dios. Hasta el 34, amén. 21, 34. Gloria a Dios. Aleluya. Todo empieza con la historia de Jairo y su hija, amén. Dice en el nombre de Jesús, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Otra vez una gran multitud y le apretaba. Amén. Tenemos que leer desde el versículo 21 para entender lo de esta mujer. Amén. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años
padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía entre ella misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar al Señor Jesús en esta mañana, que el Señor nos ayude, que nos hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Amén. Oh Señor Jesús, aquí estamos, Señor, reunidos para darte la honra y la gloria, Señor. Oh Señor, yo no soy digno, Señor Jesús, de estar en este lugar, Señor Jesús. Oh Señor, pero si he hallado misericordia delante de ti, Señor, si he hallado gracias, Señor, te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor Jesús, sino tú. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a cada corazón, Señor. A un corazón desahuciado, Señor. Oh, Señor Jesús, que ha puesto su confianza quizás en el hombre, Señor, pero el hombre no lo ha hecho, no ha podido hacer lo que tú puedes hacer, Señor. Te pido, Señor Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor. Y nos ayudes, Señor Jesús, a tener esperanza en ti, Señor. Porque tú eres nuestra única esperanza, Señor. Tú eres, Señor Jesús, nuestro pronto ayudador, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Pueden tomar su lugar dando una alabanza al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. El tema que le puse a esta enseñanza se llama: hay esperanza en Jesús. Amén. Hay esperanza en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Número 1. La fe en Jesús enciende una esperanza. Dice la Biblia que porque por 12 años padecía de flujo de sangre esta mujer. Amén. La Biblia no da su nombre, solo su condición. Amén. Estamos hablando de un problema menstrual crónico. Quizá ya la anemia se había apoderado de ella. Jesús la llama azote. Amén. Y esta enfermedad es como si le hubiera estado azotando por 12 años. Amén. Qué curioso, la Biblia dice que la hija de Jairo también tenía 12 años. Amén. Y Dios esperó, amén, tanto tiempo para que esta mujer fuera sana. Amén. O sea, yo me pregunto por qué el Señor esperó tanto tiempo. Amén. Como así muchas veces Dios a veces tarda cuando nosotros le pedimos algo y queremos que ya lo haga el Señor. Amén. Pero por 12 años esta mujer, amén, siguió esperando. Amén. Gloria a Dios. Para esta mujer era mucho peor porque tenía un constante flujo de sangre desde hacía 12 años y más difícil era su condición por ser una mujer judía. Su enfermedad afectaba toda su vida, era considerada inmunda por la ley de su época. Amén. Acuérdense que en ese tiempo se estaba viviendo por la ley. Amén. Entonces una mujer que tenía ese problema, esa enfermedad, era inmunda y no se podía acercar a la gente. Si gusta, vamos a leer en el Levíticos capítulo 15. Ahí vamos a entender
esta enfermedad. Levíticos 15, 25. Gloria a Dios. Dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del templo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Amén. Y ahí para abajo menciona que todo lo que tocare, toda la cama, toda la silla, todos los utensilios, sería nada más para ella. No, nadie los tocaría, solamente ella. Porque cualquiera que los tocare sería inmundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora está hablando de un periodo de tiempo nada más, pero 12 años. Esa era una enfermedad, como dice aquí, crónica. Amén. Gloria a Dios. Ahora ella era afectada primeramente por el lado matrimonial. No podía estar con su esposo. Amén, si lo tenía. Por el lado maternal, no podía estar con sus hijos, si los tenía. En su hogar tenía que tener sus propias cosas, una cuchara, un plato, una cama, todo. Amén. Ahora, por el lado religioso, no podía ir al templo, no podía estar en el templo. Por el lado social, nadie se le acercaba. Amén. ¿Cuántos años tenemos nosotros con el problema, amén, que le estamos pidiendo al Señor amén, y parece que no llega, amén? Gloria a Dios. Pero esta mujer llegó su día, amén, llegó su hora con el Señor Jesucristo, amén. Y dijo, aquí está mi esperanza, aquí está mi única oportunidad. Me la imagino yo, una mujer flaquita, amén, quizás no podía caminar, ya por tanta sangre que había perdido, amén. Dice la Biblia que había sufrido de muchos médicos. Desde el punto de vista médico, esta mujer estaba desahuciada, pero nadie tenía la cortesía de decírselo. Quizás muchos de ellos solo experimentaban en ella, levantando falsas esperanzas. Quizás los tratamientos habían sido drásticos, pero sin resultados positivos. ¿Cuántas personas no vagan por el mundo en busca de ayuda para su alma cansada? Y lo único que reciben son desengaños. Religiones falsas, hombres queriendo ser Dios, pero lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice que había gastado todo lo que tenía. Probablemente esta mujer tenía dinero alguna vez, pero ahora estaba pobre, enferma. Lo había gastado todo y no había encontrado la salud. Amén. Ha probado de todo, desde el medicamento más sofisticado y caro y hasta el remedio más casero y común. Esto demuestra perfectamente que los remedios humanos no sirven contra las enfermedades espirituales. Ahora no solo era problema físico, sino también problema financiero. Era como echarle sal a una herida abierta. Amén. Gloria a Dios. La otra parte dice que de nada había aprovechado antes más le iba peor. Amén. Los medicamentos y remedios no le habían ayudado, solo empeorado. No había nada más que hacer. Sus esfuerzos habían sido inútiles. Su dinero había sido inútil. Sus esperanzas se habían desmoronado. Amén. Gloria a Dios. O sea que esta mujer estaba desahuciada. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros cuando queremos buscar la ayuda en otras cosas o en los hombres, muchas veces nos complicamos más la vida. Amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que oyó hablar de Jesús. Dice, pero oyó hablar de Jesús. Amén. Dice, no sabemos cómo había oído hablar de Jesús, pero despertó su esperanza.
La fama curativa de Jesús volvió a encender la llama apagada de su corazón. Dijo ella, por fin hay alguien que después de tantos años puede hacer algo por mí. Jesús no solo es el mejor, sino el único recurso para una vida enferma de pecado. La mujer no había visto ningún milagro de Jesús, solo oyó hablar de él. Amén. Y la palabra de Dios dice de Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y gloria a Dios. Por eso estamos en este lugar, amén, escuchando la palabra de Dios. Amén. Para que el Señor aumente nuestra fe. Gloria a Dios. La fe en Jesús reconoce su poder. El reconocer es de grandes y siempre conduce a Jesucristo. Ella no pensaba en tener una entrevista con Jesús, solo en tocar su manto. Amén. Para una mujer sana, una mujer común, tocar el manto de Jesús no significaba nada. Para esta mujer enferma significaba todo. Amén. Gloria a Dios. El saber reconocer quiénes somos, quién es el Señor y lo que puede hacer por nosotros no es de cualquiera. Ella quería que él solo tocara el borde del manto del Señor, o sea, el extremo, la orilla del manto, sería sana. Amén. Y eso es fe, amén. Gloria a Dios. O sea, la palabra de Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que existe. Y que Él es galardonador, amén, de los que le buscan. O sea que Él premia a aquel que le busca con un corazón sincero. Amén. Gloria a Dios. Dice, reconocer el enorme poder que tiene Jesús, lo que había escuchado de Jesús fue tan convincente que inmediatamente lo que intentó fue tocar una parte de la vestimenta de Jesús. Saber que lo que nadie más pudo hacer, Jesús lo hará. Eso es fe. Y ella lo reconoció. Hay muchas personas que reconocen que Jesús tiene poder, pero no el suficiente para ayudarlos. Y esa no es fe. Amén. Gloria a Dios. Usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿tienes fe en Jesús? Le puede decir que sí. Amén. Pero tiene que haber una fe genuina. Amén. Como dije, la fe es algo que no se ve. Amén. Algo que no está sucediendo en ese momento, pero que va a pasar. Que creemos que va a pasar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la fe en Jesús toma decisiones. Amén. Esta mujer no decidió perder más el tiempo. Amén. Esta mujer ya había perdido los mejores 12 años de su vida y no estaba dispuesta a morir en esa condición. Ella quería vivir una vida normal. Ella quería vivir una vida social, casarse y tener hijos, si es que no había hecho eso. Amén. Quería ir a la iglesia, al templo, ser como las otras mujeres. Ella no se rindió, logró la oportunidad que Jesús estaba cerca. Amén. Decidir vencer obstáculos. Esta clase de decisiones vence todos los obstáculos y el primer obstáculo que tuvo que vencer es que para tocar a Jesús tiene que tocar a la gente. Y si la gente la reconoce, pierde la oportunidad. Pero ella está dispuesta a correr el riesgo. Lo que ella hizo fue algo pequeño en comparación a lo que Jesús hizo por ella. Pero hizo algo. La sanidad empieza cuando hacemos algo para el Señor. Empieza cuando extendemos la mano, cuando damos el primer paso. ¿Cuántas personas necesitan la ayuda de Dios, pero no hacen nada? La ayuda de Dios está disponible solo para los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 11:16. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es lo que acabamos de decir hace rato. Amén.
La fe en Jesús experimenta cambios en el corazón. Esta mujer en este momento de su vida no solo tenía problemas en su cuerpo externo, sino también en su corazón interno. Los problemas de su cuerpo eran enfermedad, delgadez, pobreza, anemia. Los problemas del corazón eran soledad, temor, desánimo. Amén. Pero cuando tocó el manto de Jesús empezó a sentir un cambio en su vida. Amén. Ahora hay muchos que viven sus vidas desangrándose. Es decir, la vida que les está yendo, se les está yendo y no han decidido tocar a Jesús. Amén. Las drogas, el alcohol, el tabaco. Amén. Todas esas cosas malas, amén, están haciendo que se vaya la vida de las manos y ellos no hacen nada. Amén. Gloria a Dios. Hay un cambio, dice, el que se acerca a Jesús. Amén. Ahora la puerta no se abre a empujones, sino quien la toca. Amén. Dice Jesús, no solo está interesado en sanar espiritualmente, sino también quiere que usted lo sepa. Amén. Gloria a Dios. O sea que Él quiere sanarnos, pero Él no va a abrir la puerta. Nosotros tenemos que abrirla. Él es un caballero. Amén. Gloria a Dios. Todos los milagros que el Señor hacía con la gente en ese tiempo, Él les preguntaba primero. Amén. Él les decía, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Amén. Gloria a Dios. Porque Él es un caballero, Él toca primero. Él toca. El diablo, Él no toca, Él solamente abre la puerta tantito. Él la empuja. Amén. Él no es un caballero. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús no solo está interesado en sanar espiritualmente, sino que también quiere que ustedes lo sepan. Amén. Jesús quiere que sepa que los fracasos del ayer no volverán jamás. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17. Gloria a Dios. 2 Corintios 5:17. Dice Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, el Señor ya no nos va a recordar el pasado, nuestras vidas. Amén. Como quizás alguien que usted le hace un mal y usted le pide perdón. Amén. Quizás dice, ok, está bien, te perdono, amén. Pero no se me olvida lo que me hiciste. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios, nuestro pecado solo sepulta lo más profundo de la mar y nunca más vuelve a recordarnos. Amén. No es que Dios no se acuerde, amén, sino que Dios no toma reproche. Amén. Él no toma reproche como el ser humano, como nosotros. Amén. Él no dice, no, pero tú lo que hiciste aquella vez, amén, no tiene perdón o porque me hiciste esto. Dios no es así. Amén. Gloria a Dios. Como dice aquí, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que ya no vamos a hacer tampoco lo que antes hacíamos. Amén. Somos nuevas criaturas en el Señor. Gloria a Dios. Jesús no emplea su poder en cualquiera, sino con el que se acerca a Él, sin esperanza, poniendo toda su confianza en Él. Pero solo el que se acerca a Él lo puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, amén.
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que nosotros no tenemos que andar como la gente anda. No tenemos que conformarnos como la gente anda, amén. Sino que tenemos que transformarnos, amén, cuando venimos al Señor, amén. Tenemos la mente de Cristo, amén. Tenemos el entendimiento de Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios, amén. Entonces, tenemos la mente del Señor, ya no tenemos que andar lo que anda haciendo el mundo, amén. Tenemos una mente renovada, amén. Gloria a Dios. Y entonces, eso es lo que le agrada a Dios, dice agradable y perfecta a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Esta es una enseñanza, amén. Quizás no está brincando, gritando, amén. Gloria a Dios. Pero las enseñanzas son buenas para que nosotros, amén, reflexionemos en nuestro caminar con el Señor, amén. Pensemos, nos paremos un momento en nuestro caminar, amén. Si vamos para allá, amén. Si está mal ese camino, que vamos a dar la vuelta, amén. Gloria a Dios. Jesús nos quiere ante su presencia, dice. Amén. Ella tocó a Jesús secretamente. Quería pasar de él discretamente, dice, como quien se sube al autobús de pasajeros y se sienta hasta el último asiento, sin hablar con nadie. Amén. Así esta mujer quiso pasar discretamente sin que nadie lo supiera. Pero Jesús, dice, no está dispuesto, amén, a que eso suceda. Él quiere publicar el milagro, amén. Tenemos que publicar nuestra fe, amén, al Señor. Gloria a Dios. No podemos ser discípulos de Cristo, amén, a escondidas, amén. Así como Nicodemo, dice la palabra de Dios que él vino de noche. Era un principal de la sinagoga. Él vino con temor, porque tenía miedo de lo que el que dirán de los demás, de él, los demás. Amén. No tenemos que avergonzarnos nosotros del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. El Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús sabe que el toque y el empujón son dos cosas muy diferentes. Amén. Dice la Biblia que había una gran multitud, dice que muchos lo apretaban, pero Dios sabía cuál era un toque y cuál era un empujón. Amén. Gloria al Señor. Por eso el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? Aleluya. Dice, el empujón no solo es presión, choca con todos sin encontrarse con nadie. El toque es personal e íntimo. Y Jesús quiere que todos lo sepan. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Jesús quiere reconocer ante el Padre. Jesús dijo a cualquiera, en Mateo 10, 32 dice, el 33 dice, a cualquiera pues que me reconoce delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me desconozca o me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Lo que ella había hecho era ante los ojos de muchos. Amén. Quizás la podían decir era una mujer rebelde, que no sabía las leyes. Amén. Gloria a Dios, ante esos hombres religiosos que estaban ahí en ese momento. Gloria a Dios.
Ahora, tocarlo a un hombre sin que él lo supiera y contagiarse, habría merecido un severo castigo. Pero Jesús, delante de todos, no alaba a un gran maestro ni a un fiel seguidor, sino alaba la fe de una mujer. Notemos que Jesús no le preguntó nada, ella solo sacó todo lo que tenía de su corazón y que había guardado por tanto tiempo. Dice en el texto que al verse descubierta, le dijo toda la verdad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Usted no tiene que ir con nadie, amén, a decirle cosas que quizás esa persona no va a guardar, amén, que nada más usted y Dios la sabe. Mejor vaya con el Señor, amén. Él le va a dar la respuesta correcta, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahora la fe en Jesús tiene recompensa. Jesús nos consuela. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice, ¿cuánto tiempo hacía que esa pobre mujer no escuchaba esa palabra cariñosa? Probablemente ella no se había habituado a que la llamaban inmunda. Amén. Ya se había habituado, ya era costumbre que la llamaran inmunda. Amén. Pero Jesús le llama hija. Amén. Y en la palabra de Dios, nada más esa parte, hay esa cita bíblica de que el Señor llama hija en el Nuevo Testamento. A una mujer directamente. La llamó su hija. Amén. Quizás porque ella lo necesitaba más que nadie. Para el que es amado siempre, una palabra de amor puede ser una migaja. Pero para el que está hambriento de amor, puede ser un banquete. Amén. Jesús le dio un banquete a esa mujer. Amén. Aleluya. Cuando venimos al Señor Jesucristo nos podemos recostar, dice la palabra de Dios, en su pecho. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos llama hijos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quizás usted no tenga a su padre, amén, paternal, su padre carnal, amén. Amén, pero dice la palabra de Dios que Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre del huérfano, dice la palabra de Dios, y el esposo de las viudas. Amén. Gloria a Dios. Él es todo, amén. Es todo lo que usted se puede imaginar, amén. Aleluya. Jesús está dispuesto a hacer por ti lo que nadie más está dispuesto a hacer. Jesús dice, el que viene a mí yo no lo rechazo. Él es el único que mira lo que tú has sido, lo que eres y lo que serás algún día. Él nos está esperando, amén. Solamente tenemos que lavar nuestros pecados, amén. Invocar su nombre y creer en el Señor Jesús, amén. Aleluya. Hay una pregunta, dice, ¿qué hubiera pasado si esta mujer solo se hubiera quedado con lo que sabía de Jesús y nunca se hubiera atrevido a venir a tocarlo? Probablemente no hubiera vivido mucho. Su vida hubiera quedado como muchas personas en el olvido. Pero su fe la llevó a la persona correcta, a la persona que en su amor está dispuesta a transformarnos en aquello para lo que nos creó. Si alguien quiere depositar su confianza en la persona correcta, tiene que venir a la persona correcta, que es el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya, Jesús. Porque dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén.
Gloria al Señor Jesús. Solamente tenemos que abrir nuestra boca y pedirle al Señor. Amén. Él no nos va a juzgar por la condición que estamos. Amén. O por lo que hayamos hecho en el pasado. Amén. Él dice, todos los que estén sedientos, venid a mí. El pasaje que leímos, ¿saben? Amén, de esta mujer de flujo de sangre, dice que gran multitud lo seguía. Amén. Había espectadores y curiosos viendo qué iba a hacer Jesús con otras personas. En lugar de decir, ¿qué tiene para mí Jesús? La pregunta es, ¿vamos a seguir a Jesús viendo lo que hace con otras personas? ¿O vamos a seguir para ver qué Dios puede hacer por nosotros? Amén. Esta mujer no buscó a Jesús por curiosidad, sino por necesidad. Es importante buscar a Jesús por necesidad, no por curiosidad. Amén. Aleluya. Hoy en día hay muchas iglesias llenas de personas que buscan qué va a pasar en la vida de otras personas, pero no van buscando un cambio en su vida espiritual, su vida personal. La pregunta es, ¿seremos uno de tantos que venimos a los cultos nada más a ver y a oír, a ser espectadores, aficionados, fans, que están pendientes viendo lo que sucede en lugar de recibir un milagro? ¿O seremos como la mujer que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto? Amén. Ahora depende de nosotros tocar a Jesús hoy. Amén. No tenemos que cargar más con nuestro pecado. Amén. Con nuestros problemas. Tenemos que dejar que Jesús nos cambie. Amén. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie, amén, en esta tarde, amén? En esta mañana, perdón. Aleluya. Aleluya. Y le da una alabanza al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Me vino a la mente una enseñanza, una cita bíblica que habla de una mujer viuda. Amén. Que venía siempre al juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y este hombre no le hacía caso, amén. La ignoraba. Y esta mujer insistía. Y este juez dijo, bueno, no temo a Dios ni a los hombres, pero voy a hacer justicia a esta mujer, no sea que me colme la paciencia, y le voy a hacer justicia. Continuad nuestro Dios, dice su palabra. Amén. Que Él está atento, sus ojos, su mirada en aquellos que le buscan. Amén. Aleluya. Un corazón sincero, un corazón contrito y humillado. Dice su palabra que Él no va a despreciar. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Quizás ya tiene mucho tiempo pidiendo tu milagro, tu petición al Señor, y no ha sido contestada. Amén. Pero yo te digo, sigue adelante, sigue persistiendo en el Señor. Amén. Esta mujer por 12 largos años tenía esa enfermedad. Y ella vio la oportunidad en ese momento y no desaprovechó esa oportunidad. Y en esta mañana no desaprovechemos la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Amén. Estamos en un buen lugar para pedir al Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor Jesús, vamos a pedirle. Oh Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, como esa mujer, Señor.